Gracias, buen día. Siguiendo con el subcontenido imprescindible número 2, que trata de la aplicación de la doctrina de liderazgo basado en el modelo de competencia de liderazgo en estudio de casos. Vamos a proceder a analizar el primer caso, que es la aplicación en los líderes militares, estratégicos, operacionales en el conflicto en la guerra de las Malvinas, como fue una confrontación con eventos variados, bastante grandes, extensos. Y para entrar en contexto, para poder analizar, es necesario que ustedes vean el video del documental de 30 minutos, un video de un resumen de 7 minutos, un video que pasó después, el análisis de liderazgo y decisiones tomadas de unos 15 minutos, que se llama La Otra Historia, y otro video de 10 minutos, parte de 4 videos que hay, pero este video de 10 minutos que dice la verdad no contada de cómo Inglaterra estuvo a 10 minutos por varias ocasiones de perder la guerra. Entonces, eso tendrían que ustedes definitivamente ver para poder entender y poder analizar. Con los antecedentes, rápidamente resumen en base a lo que ustedes van a ver los videos. Luego tenemos que hacer un análisis rápido de la estrategia, porque en base a la estrategia, a la misión, es que los líderes toman decisiones y en base a eso se analiza cuáles son las cualidades, atributos y capacidades empleadas, es decir, la aplicación del modelo de liderazgo. Las Falkland, la isla de las Malvinas, en donde se desarrolló, donde estuvo el área de operaciones, superficie 12.173 kilómetros cuadrados, lo separa de la costa Patagonia Argentina, 464 kilómetros, distancia desde Inglaterra, 8.000 millas náuticas, casi 13.000 kilómetros. Ustedes vieron o van a ver ya en los videos que las Malvinas quiso recuperar las islas con una operación Rosario 12 de abril del 82 para tomar el control de las islas. Además de las Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur. Pero Inglaterra, lógicamente, tomó la decisión, más adelante vamos a seguir viendo, de realizar una operación corporate, que es la que vamos a analizar. Hay otras operaciones más, pero esta es la importante con líderes ingleses porque no se avanza a hacer un estudio de caso de todos los líderes para recuperar la soberanía de las Falkland, en inglés, Malvinas, que viene de un término francés porque franceses estuvieron allí. La operación corporate, nombre código que Inglaterra dio a las acciones militares que se realizaron en la guerra de las Falkland en el 82. Inglaterra-Argentina. Bueno, la causa Inglaterra reclamaba las islas porque era su patrimonio, había tomado lugar allí, era cuestión de honor, había una biodiversidad de la zona, el Atlántico Sur, había riquezas de minerales. Por otro lado, Argentina lo considera parte de la provincia de Tierra de Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, y analizando dentro del aspecto de los recursos, podemos ver, de acuerdo a los videos, que las Falkland o las Malvinas es una de las zonas en este momento de ingresos por cápita más desarrolladas o más ricas del mundo, en donde se ha desarrollado una serie de industrias con pesqueros internacionales. Se ha descubierto también por ahí petróleo y hay un boom que se está desarrollando hoy por hoy en las Malvinas. El objetivo, como siempre, objetivos, la razón de ser, acuérdense, propósito, dirección, motivación. El propósito, recuperar la soberanía de las Falklands y se desarrolló desde abril hasta junio del 92, un poquito más de 2 meses, 70 días, la operación. Entonces Argentina desembarca en las Falklands, operación Rosario, 2 de abril del 82, 5 de abril de 1982, luego después de una serie de procesos, se toma la decisión política de recuperar las islas
Falkland. Se zarpa la fuerza, una fuerza de tarea conformada de Portsmouth, Puerto Boca sería, ¿no? Una operación corporate para recuperar las Falkland. Rendición argentina fue el 15 de junio del 82, abril a junio, abril, mayo, junio, un poquito más. Una operación a 13.000 kilómetros o 8.000 millas náuticas para recuperarlas. En ese entonces, ya una vez que se decidió, mediante la decisión, porque el líder debe tomar decisiones, en este caso políticas, Margaret Thatcher la principal que la vamos a ver. ¿Cuál era la situación dentro del análisis político, militar, socioeconómico y diplomático? Había una baja popularidad en Inglaterra, estaban próximas a las elecciones, había una oposición acentuada de la población. En ese entonces, el ministro de Defensa estaba en un proyecto de dar de baja y venta de los portaaviones, iba a debilitar tremendamente la fuerza, componente del poder naval. Había que tener planes de contingencia, por eso son las hipótesis de guerra que se hacen, porque prepararse en tiempo de paz asegura la paz o asegura ganar en la guerra. Por eso son las hipótesis, café naranja y las diferentes que hay para estar preparado, porque muchas veces la amenaza interna o externa no avisa, como en este caso. Entonces era bien difícil tener una hipótesis en ese momento. Había una crisis económica, había disturbios, había desempleo, ya no había la lealtad que siempre el pueblo tenía, un sentimiento de pertenencia a la población estaba debilitando. En la parte diplomática había buenas relaciones. Argentina tenía buenas relaciones. Galtieri con el presidente de ese entonces. Y Estados Unidos terminó apoyando definitivamente a Inglaterra. Y NATIAR, a pesar de que Chile es parte de la TIAR, un tratado de defensa contra intervenciones en el hemisferio sur, Chile apoyó a Argentina, como vamos a ver después. A pesar de que Galtieri también tenía buena relación, que ya se mencionó. Dentro del concepto de los objetivos, entonces tenemos que analizar el triángulo de Clausewitz. Pero antes de eso vamos a analizar los objetivos. El objetivo estratégico político era recuperar la soberanía británica en las Islas Malvinas y el prestigio de la corona. El estratégico militar, desalojar tropas argentinas y recuperar el territorio de Islas Falkland, Georgias y Sandwich del Sur. Y el operacional era, a ver si nos salimos de aquí, era el control, porque para hacer un desembarco se necesita control local temporal en el área de operaciones y necesitaba el control del mar, una supervisión planeada y una ofensiva, porque las operaciones en aire, las operaciones en tierra, en mar, para poder ganar y que se concrete necesita poner un infante de marina o una fuerza expedicionaria en tierra. Analizando la parte de la estrategia en operación corporate, para después poder analizar las cualidades usadas por las decisiones tomadas por los diferentes líderes. El importante aquí es el almirante Sir Henry Leach, que le dijo, le asesoró a Margaret Thatcher de Iron Woman, la dama de hierro, se necesitaba una respuesta inmediata. Hubo una cantidad de gestiones diplomáticas, reuniones de la ONU, resoluciones, etc. 3 de abril del 82, posibilidad de seguir adelante, pero no progresó. Entonces había que tomar una solución militar. Es decir,
la política falla, viene la guerra, la continuación de la política por otros medios. La decisión había que tomarla para lograr el objetivo a través de una operación naval de proyección, porque había una fuerza de tarea que tenía que proyectarse desde los puertos de aquí, de acá, y vamos a ver más adelante fuerza, posición y voluntad estratégica, con una abrumadora, difícil y complicada logística, porque tenían que 8.000 millas náuticas de distancia hacer un desembarco o la toma o recuperación de las islas. Dentro de la toma de decisiones de la Operación Corporate, la parte política, Margaret Thatcher, Almirante Leach, John Nutt, que vamos a ver, que era el ministro, y Terence Lewin, que vamos a ver más adelante quiénes eran, agentes decisores a nivel político y militar. Tenían que tomar la decisión. Entonces, dentro del liderazgo, fueron capaces de tomar la decisión para efectuar una operación militar para hacer frente a la invasión de Argentina. Habían riesgos. Tenían que tomar una decisión dentro de un entorno de riesgo e incertidumbre, porque había poco tiempo para la planificación, lo que les estaba diciendo. Nunca consideraron una hipótesis Argentina-Inglaterra para jugarla continuamente, sino que había que planificar inmediatamente, hacer operaciones, séptima capacidad básica de liderazgo, primera capacidad básica de liderazgo, octava capacidad básica de liderazgo, tremenda distancia desde los puertos británicos, una incertidumbre de las capacidades militares argentinas, la necesidad de conseguir una buena inteligencia, Piao en el área de inteligencia, en el área que no estaba del todo lograda. Entonces, dentro de la estrategia siempre se analiza el triángulo de Clausewitz, que para poder llevar a cabo y para poder plasmar una estrategia en aras de conseguir la misión, se necesita la congruencia, la unión dentro de un triángulo que está compuesto por la parte política que la había, por la parte militar que tenían la capacidad que conformaron inmediatamente una fuerza expedicionaria o una fuerza de tarea anfibia, y el pueblo indudablemente por el orgullo que después ya cuando descubrió dónde estaban las Falklands y de qué se trataba el asunto, apoyó tremendamente a la líder político, lo mismo que en Argentina el pueblo por cientos, por miles se lanzaron a la calle para apoyarle a Galtieri. Y dice que Galtieri lo usó para desviar la atención porque estaba mal en el gobierno. Dentro de la estrategia naval, acuérdense los componentes de la estrategia naval. Si se acuerdan en las clases, Focopoto, ¿se acuerdan? Fuerza organizada, comunicaciones marítimas, posición y territorio. Fuerza, posición, comunicaciones marítimas. Posición, el territorio del adversario. Entonces, si consideramos el objetivo estratégico, recuperar el territorio de las Islas Falkland, Georgias y Sandwich del Sur, la operación que se iba a hacer era una proyección de fuerzas británicas. El tipo de operación. ¿Cuál era el método? Un desembarco anfibio. ¿Sí? Un desembarco estratégico llevado a cabo indudablemente con incursiones anfibias, que es una proyección táctica. Estratégico-táctico. Y dentro de los componentes del poder naval, vamos a analizar la fuerza, la posición y la voluntad estratégica. Considerando siempre que la misión del comandante del trato de operaciones, que en este caso verdaderamente fue el almirante Woodward, que ya lo vamos a analizar, era recuperar las Islas Malvinas a fin de obtener el desembarco mediante un control local temporal del aire y del mar que no se realizó, por eso casi estuvo a punto de perder la guerra en Inglaterra, y desalojar a las fuerzas argentinas y restablecer la administración de las islas. Dentro
dentro de la fórmula entonces, PN, fuerza por posición por la voluntad estratégica, en la operación Corporate, analizando la fuerza, dentro de la ecuación, vemos que conformaron una fuerza en donde estaba Fieldhouse, el almirante, como comandante de la Fuerza de Tarea del Atlántico Sur. Pero si nosotros, bueno, sigamos adelante. Debajo del mando estaba el comandante de la Fuerza de Tarea 317, aquí 317.8, que era Woodward, el de la 324, Herbert, y el de la 319, Baker. Pero ahora que vemos la verdad no dicha dentro de las operaciones, muchos de los comandantes dentro del grupo de tarea anfibio que estaba con Clapp y dentro de la tarea del grupo de tarea terrestre, de Thompson, dicen que no hubo. Acuérdense que para que haya un desembarco o una fuerza de tarea anfibia está conformada por un almirante que lleva el mando conjunto unificado de las fuerzas que están bajo el mando de él. Tenía que haber un almirante que comande a la fuerza naval, que comande a la fuerza de desembarco, que comande a la fuerza expedicionaria, que comande al apoyo aéreo, que comande a las fuerzas especiales. Esa es la doctrina, eso es lo que dice. Pero acá muchos de los comandantes que hablan 40 años después dicen que acá arriba Woodward, aquí Clapp, aquí Thompson, que no había un comando unificado, no había alguien arriba que tome todas las decisiones y coordine. Entonces estaban desarticulados, como que cada cual jugaba su guerra. Vean el video. UK a 10 minutos de perder la guerra. Entonces Woodward llevaba todo lo que era el comando naval, Clapp llevaba la parte del grupo de tarea anfibio y las operaciones especiales, SAS, paracaidistas en tierra, Royal Marines, la llevaba Thompson, que era la unidad de desembarco. Acá estaban los submarinos y acá estaba el grupo de tarea. Inglaterra declara una zona de exclusión, sí, declarada por los ingleses superficie marítima que abarcaba un radio de 200 millas náuticas. Cualquier buque aeronave argentino que ingresara era susceptible de ser atacado. Por eso dicen que el Belgrano, que fue atacado por el submarino y que cambió completamente el concepto de la guerra y que neutralizó el poder naval o el control o disputa de control del mar, porque Inglaterra tenía que lograr la conquista de control del mar y el control local, temporal, aire, mar y tierra en el área de desembarco, área de operaciones anfibias, pero en el área de desembarco anfibio, en la zona de desembarco anfibio. Área de desembarco, zona de desembarco, sitio de desembarco, cabeza de playa. ¿Sí se acuerdan? La Fuerza Argentina tenía un ejército de, aquí está el número, 10.289, Armada 10.597, Fuerza Aérea 2.314, aviones 219, barcos 15. Por la parte de las pérdidas de Argentina, 649 murieron, 60 aviones derribados. Buenísimos los pilotos argentinos, buen liderazgo, 3 barcos hundidos. Por la parte británica, también bastantes. 118 buques, no barcos, buques de guerra. 117 aviones, perdón. La Fuerza de Tarea Anfibia conformada, la Fuerza de Tarea Anfibia conformada por el United Kingdom, el Reino Unido, fue con 118 barcos, 117 aviones, un ejército de 10.700 casi a la par, armada de 13.000, acá 10.000, y fuerza aérea 6.000, acá 2.300. Pero ojo que ese ejército estuvo en el desembarco en las islas, pero no así el ejército
de Argentina, porque como tenía recelo de que haya un ataque por parte de Chile, siempre estuvieron en confrontación Argentina con Chile y hace 2 años ya, 2 años antes del 82, ya había ese conato de algún incidente, alguna crisis, tenían miedo de que Chile se aproveche de eso. Con justa razón, porque Pinochet apoyó con inteligencia, con radares, con información a United Kingdom, al Reino Unido. Y ahí dice dentro de las entrevistas, vean bien, que se no apoyaba a Pinochet Chile con toda esa inteligencia, los radares, etcétera, etcétera, posiblemente no ganaban la guerra. Entonces, por eso es que las unidades bravas, las unidades de infantería de marina, las unidades especiales, no fueron tanto empleadas que deberían haber sido empleadas aquí para contrarrestar. A última hora se trató de mandar operaciones especiales con helicóptero a la pelea en el desembarco de San Carlos, en la pelea que hubo en el monte ese, de la pradera del Ganso, Goose Green, Ganso Verde, que dicen que fue una de las peores decisiones tomadas por este almirante Woodward, que no pudo tener un mando unificado para poder controlar bien. Entonces fue una de las peores decisiones. Se pidieron una cantidad de comandos marines ingleses, paracaidistas, SAS, Special Air Service, que no deberían haberse perdido, sino que debían ir directamente a Port Stein. Véanlos. Las pérdidas, 11 aviones derribados, porque los Harrier, la muerte negra, y la ayuda de los radares por parte de inteligencia, por parte de Chile, por parte de los satélites de Estados Unidos, comunicaciones de Estados Unidos, inteligencia, sin eso no hubieran ganado la guerra. Por eso es que es tanto avión derribado acá y tantos buques, y 3 buques hundidos, acá 7 buques hundidos. Woodward estaba a punto ya de llamar a Inglaterra y decir que haya un alto porque se tenían que retirar y dejar ahí las islas. O sea, perdían el objetivo de recuperar, perdían la misión. Acá hubieron 255 muertos, ¿no? Porque estaba demasiada gente que no estaba preparada para ese clima, en esas condiciones, con ese armamento y con un curso especial que debían haber tomado. Fueron una mayoría conscriptos que fueron reclutados rápidamente, sin mucha preparación. Además, se jugó con las intenciones del enemigo. Nunca se creyó que Inglaterra iba a recuperar las islas o a hacer un desembarco anfibio a 8.000 millas náuticas de distancia, con esa tremenda cadena de apoyo logístico que se necesitaba. Hemos analizado la fuerza, vamos analizando la posición. Entonces, tenía que haber una posición adelantada. Y la base adelantada para esta fuerza de tarea 317 estaba aquí en Ascensión, la primera, como apoyo logístico para la fuerza de tarea 317. Y luego después la posición reconquistada o retomada por Gran Bretaña, que podría servir para gravitar sobre las Islas Malvinas, fueron Georgias y Sandwich del Sur. Entonces el control de Georgias y Sandwich del Sur para proyectarse a las Malvinas, para apoyar la posición, el esfuerzo y evitar el desgaste de la fuerza de tarea. Dentro de los componentes de la estrategia, dentro de los componentes de poder naval, tenían la fuerza, tenían la posición y poder naval es igual a fuerza por posición más voluntad estratégica. Y la voluntad estratégica dentro del triángulo de Clausewitz era perfecta armonía entre el gobierno, el pueblo y las fuerzas militares. Había un apoyo político a la estrategia naval y el mayoritario apoyo popular a las decisiones tomadas. Rápidamente ustedes después pueden analizar más detenidamente dentro de la parte táctica, estratégica, también como preparación al juego de guerra,
operaciones componentes dentro de la operación Corporate. Fue la operación Paraquet, fue en abril del 82, el combate de Great Beacon. Gran Bretaña logró recuperación de las Islas Georgias y Sandwich del Sur. Posición lo logró para catapultarse a las Falkland o Malvinas. Unidades de superficie, submarinas y Royal Marines entre 25 a 30. El esfuerzo principal, el grupo de batalla de portaaviones, operaciones de conquista del control del mar, bloqueo naval a distancia, establecimiento de una zona, 30 de abril, 200 millas náuticas de exclusión, asegura el control del mar y del aire, porque necesitaba control local temporal del aire y del mar en el área de operación, la zona de desembarco. Desembarco posterior a la ejecución, Operación Sutton. Operación Sutton, inicio del desembarco, 21 de mayo, planificada para desembarco de tropas británicas en San Carlos, para continuar con la proyección, para desalojar tropas argentinas y recuperar el control de las Islas Malvinas. No fue tanto dentro de la doctrina naval en que se usan todas las fuerzas, se usa ablandamiento, se usa fuego de apoyo naval, control local de aire y de mar. No fue tanto esa gran operación parecida a la operación del desembarco de Normandía o parecida a otras operaciones anfibias post Segunda Guerra Mundial. Acá fue no tanto el desembarco masivo dentro de esa doctrina, se parecía más a una incursión anfibia grande y falló la parte del control local temporal del aire y tierra, por eso estuvieron a punto de perder la guerra. Incluso ese famoso buque logístico con aviones, unidades de tierra, el Conveyor, avanzó a la plena luz del día sin ninguna escolta y no tenía defensa contra los aviones. Fue destruido. Y fueron destruidos una serie de helicópteros, una serie de logística de armamento que servía dentro de la operación de desembarco en San Carlos en tierra. Estuvieron a punto de perder la guerra. Vean el video, La verdad no contada. Operaciones de engaño, indudablemente, operaciones de proyección de los SAS. Los SAS quisieron hacer reconocimiento, les falló el reconocimiento. Quisieron hacer operaciones especiales para destruir a los pilotos, la aviación, otros objetivos, pero tampoco funcionó bien. Fuerza Delta apoyó bastantísimo con técnicas y otros aparatos y armas especiales al SAS, Special Air Service, Special Boat Service, Royal Marines, infantes, etc. Y unidades de desembarco, grupo anfibio, grupo terrestre participaron allí. Las operaciones navales ejecutadas dentro de la prohibición para Ketty Sutton tenía que conquista de control del mar, acciones desarrolladas por los UTs, unidades de tarea de destructores, portaaviones, fragatas logísticas que estaban con Woodward. Había que hacer operación anfibia de desembarco ofensivo, pero tenía que también bloquear a distancia. Y acuérdense la doctrina, control local temporal del aire, mar y tierra en el área de operaciones, en la zona de desembarco o área del objetivo anfibio. Dentro de la concepción de los pensamientos estratégicos, entonces, hubo un liderazgo bueno en el sentido de que se aplicó la doctrina de Mahan, ¿no? Mahan decía la importancia del poder naval para dominio del mar. Entonces tenía la fuerza del Atlántico Sur, la FT-317, que estaba comandada por Nordhaus, pero Nordhaus se quedó. Eso es lo que muchos de los líderes en La verdad no contada dice, pues, que Woodward se fue ahí a la zona de operaciones cuando debería estar otro almirante controlando todos los tres comandos y no quedarse aquí en Northmouth, en Inglaterra. Vamos a ver más adelante el nombre del almirante ese. Entonces tenía la flota del Atlántico Sur, que indudablemente estaba con componente naval, componente de desembarco, componente aéreo, componentes submarinos y fuerzas especiales.
La posición estratégica la lograron porque la isla Ascensión, Georges y Sánchez lograron el objetivo. Si aplicamos Castex, Castex habla de maniobra estratégica, entonces hubieron operaciones conjuntas y coordinadas con cierta debilidad, con cierta crítica por falta de liderazgo y de criterio, pero lograron las operaciones de parte y parte. Y empleo de fuerza organizada, adecuada organización de la fuerza para lograr los objetivos impuestos. Fue adecuada, vimos allí en la conformación, en todo caso se logró el objetivo, ¿no es cierto? Y Roskill decía la relevancia del planeamiento, PPN, por supuesto, PPN, arte operacional, liderazgo operacional, aplicación de planes de contingencia y planeamiento en tiempo restringido. Había que apresurarse, había que practicar, había que efectuar la primera capacidad básica de liderazgo. La séptima capacidad básica de liderazgo, capacita, orienta, practica, aconseja. Y la octava capacidad básica de liderazgo, lograr la misión. Tenían que lograr la misión. Y se empleó la nueva tecnología. Roski dice empleo de nueva tecnología, empleo de los submarinos nucleares, empleo de comunicaciones satelitales, empleo de los satélites, empleo de la inteligencia a través de la información dada por operaciones especiales, que llevaban equipos especiales, un satélite y la nueva tecnología que facilitaba el mando y control. Desde Northwood, donde estaba el almirante Fieldhouse. Los actores políticos, el principal, Margaret Thatcher, primer ministro. Buen estilo de liderazgo, Iron Woman. El secretario de Relaciones Exteriores, John North, fue el ministro de Defensa que quiso debilitar a la fuerza, político conservador, quiso reducir el gasto naval y estuvieron a punto, creo que, de vender 2 portaaviones. Con eso no hubiera habido posibilidad de recuperar y proyectarse hacia las Malvinas. Gobernador de las Falkland mantuvo una posición, pero tuvo que rendirse para evitar muertes, indudablemente. Operación Rosario fue sin una confrontación para poder hacer el desembarco. El desembarco dice que una playa hostil que está relativamente defendida, en donde se necesita tomar acciones pre-desembarco, durante y posterior, de acuerdo a las operaciones anfibias, ¿se acuerdan? Entonces ahí no hubo necesidad de hacer bombardeo, ablandar la playa, empezar a combatir desde cero, porque no eran las características típicas de una operación que se daba. Actores militares. Lewin era el jefe de Estado Mayor de Defensa. Tenía que recuperar las Islas Falkland, ¿no? Tenía intelecto, conocimiento. Todos ellos eran profesionales con mucha experiencia. Leach, el primer Lord del mar, convenció a Margaret Thatcher de retomar las Falkland, ¿no? Era un tipo de presencia, sí, recuerden, presencia, porte militar, fe, confianza, resiliencia, serenidad. Fieldhouse fue el comandante de la FT-317 del Atlántico. Dicen luego después los comentarios, después de 40 años, que Fieldhouse debería haber estado allá y llevado un mando único, conjunto, con los 3 comandantes de los 3 grupos de tarea o de las 3 fuerzas de tarea, si es que se quiere llamar. Entonces, él era un submarinista, un hombre de carácter, de conocimiento, de tremenda experiencia, tuvo altos cargos, cumplía con valores, etcétera, etcétera. Todos cumplían con los valores, porque la formación inglesa, la formación dentro de los centros de formación en escuela, gira alrededor de un modelo de competencias de liderazgo en donde definitivamente le inculcan carácter, presencia, intelecto y capacidades básicas. Y Woodward fue el comandante del 317-8, que después ya vemos, en la verdad no contada, no tomó tan buenas ni sabias decisiones, sacrificó mucha gente, pero sí tuvo bastante resiliencia, como vamos a ver. Entonces, a nivel operacional, los niveles de decisiones, jefe de Estado Mayor de la Armada, y el operacional, el almirante John Fieldhouse, comandante de la Fuerza de Tarea 137
pero no estuvo en el área de operaciones. Las decisiones tomadas por los líderes. El almirante Sandy Woodward, comandante de la Fuerza de Tarea 317.8. Brown, comandante Chris Brown, comandante del submarino Conqueror, clase Churchill, factor decisivo en la guerra. Sin ese golpe al Belgrano no ganaban la guerra. El mayor, me disculpan aquí, ya lo vamos a ver más allá, comandante de los Gurkhas, se lo menciona porque la formación de los Royal Marines, de los Asia, de los Gurkhas, es una formación especial, y cuando hablamos de formación especial, estamos hablando de una serie de valores que tienen que tener, si no, no fueran especiales, ¿no? General Moore, comandante del grupo de tarea de las fuerzas terrestres en United Kingdom. Sería bueno analizar, estudiar a Jeremy Moore. Parece que él recibió de Méndez la rendición. Moore estaba al mando de Thompson. Thompson también sería bueno. Y Clapp, comandante del grupo de tarea de desembarco anfibio, Commodore Mike Clapp. Lo vimos en el orgánico ahí. Rápidamente, tomando el principal, Margaret Thatcher, indudablemente aplicando el modelo de competencia de liderazgo dentro del ser, definitivamente valores, el leadership, en la parte del carácter, era cuestionada por la parte de la empatía, pero muchas veces necesitaba ser fuerte, aplicar diferentes estilos de liderazgo de acuerdo a lo que quiere conseguir y de acuerdo a la madurez de los subordinados. Pero sí tenía mística, indudablemente en la inteligencia emocional, buena presencia, porte militar, conocía bastante en el saber, conocimiento integral, era un estadista, derecho internacional de legítima defensa, y en el hacer aplicó muchas capacidades básicas de liderazgo. Primera capacidad, liderar a otro, alianzas políticas, segunda capacidad básica de liderazgo, fue la líder del partido, tremenda capacidad de comunicarse, porque influía, tenía resultados, y la octava capacidad, logró la misión. Valdría la pena analizarle a Margaret, analizarle dentro del modelo de competencia de liderazgo. El otro que, bueno, Phil House, no me convence mucho porque se quedó acá en Inglaterra, pero de todas formas era comandante de la Fuerza de Tarea Atlántico Sur, tenía los valores, el leadership, tenía empatía, dentro de la presencia, porte militar, autoconfianza, serenidad, tacto en las relaciones interpersonales, tenía bastante conocimiento integral como todos los lores del mar. Acuérdense que Inglaterra ha sido una potencia en el mar desde muchos años atrás, por historia, por tradición. Tuvo 5 comandos de submarinos, portaaviones, tuvo una guerra del Sinaí. Bastante experiencia y conocimiento, que son parte también ahí del saber, conocimiento integral en cuanto al liderazgo y de las 8 capacidades básicas. Definitivamente lideraba a otros, se encargó de preparar, de entrenar, séptima capacidad básica de liderazgo, sexta capacidad básica de liderazgo, comunicar los planes, cuarta capacidad básica de liderazgo, trabajar con otros, con otras fuerzas, etcétera, segunda capacidad, liderar a los otros. Lo más importante, la octava, cumplió la misión. Le delegó el liderazgo delegativo, le delegó a Woodward, que se fue al área de operaciones. El almirante Sandy Woodward, dentro del ser, saber y hacer, dentro del carácter, presencia, intelecto, dirige, desarrolla y logra en el hacer. Todos los almirantes con valores: lealtad, deber, servicio, respeto, honestidad, leadership. Lealtad, deber, respeto, servicio, honor, integridad,
y valor, tenía empatía. Mística naval, también tenía porte militar, todos ellos eran unos tipazos, porte militar, una tremenda confianza, fe, condición física y resiliencia porque Woodward estuvo a punto de botar la toalla algunas veces. Vean ustedes el video que dice a 10 minutos de perder la guerra. Una tremenda resiliencia para no botar la toalla, estuvo a punto de botar la toalla. Cometió una serie de errores. Había ahí un comandante Wilson que no debería haber estado, de tierra, que llevó creo que un grupo de Gurkhas, etcétera, después un batallón, porque los que desembarcaban era la tercera brigada de los Marines, de los Royal Marines, con unos 2 batallones de paracaidistas, que después fue completada y apoyada por batallones comandado por Wilson. Wilson fue cuestionado. Fue cuestionada la decisión de Woodward de que ataquen Goose Green. Goose Green nunca debería haber sido atacado, sino ir directamente a Stanley. Y también otra de las desventajas era que los misiles, las armas lanzadas por los aviones tenían una espoleta retardatoria para evitar que la explosión también afecte al piloto y al avión. Pero estos misiles muchas veces atravesaban el buque y no explotaban. Que es de haber explotado 1 o 2 de esos que penetraron en los univares y no explotaron por la cuestión de las espoletas, etcétera, etcétera, no ganaban la guerra. Fíjense, no ganaban la guerra. Dentro del área dirige, desarrolla, lidera otro definitivamente, con las decisiones que estaba cuestionado, el criterio, sí, pero influenció, lideró con el ejemplo. Todos ellos estuvieron allá, pues estaban liderando con el ejemplo. La capacidad para comunicar los planes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro del intelecto tenía altos antecedentes académicos, estrategia en operaciones navales, técnicas superiores de planeamiento, administración, tenía una tremenda experiencia. Fue comandante de la Fuerza de Tarea 317.8.4 creo que es, con 100 buques y más de 25,000 personas. Tenía que definitivamente liderar a los otros. Entrenó durante la travesía, acuérdense de las fases planificación, luego después viene el embarque, después viene la travesía, y la travesía ya cuando está cerca del área del objetivo, sí, el terror es de que le vuelen un buque de transporte, es el terror. Y estuvieron a punto de volar un buque de transporte, y otro buque más que no explotó la espoleta. Hubieran ganado la guerra, hubieran perdido la guerra, Buca hubiera ganado la guerra argentina. El ambiente positivo, indudablemente, durante la travesía, durante las operaciones, necesitaba tener la moral alta y continuamente estar capacitado, pero lo más importante es que logró los resultados. Hay el general Thompson, que se lo podría tomar en consideración, y lo tomo al general Moore, comandante de las UTA, Unidades de Tarea Terrestres. Moore recibió bajo el mando de Thompson. Vean el orgánico que les mostré allí, estaba Woodward, estaba Clapp y estaba Thompson. Él trabajó con Thompson. Él recibió la rendición de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Argentinas en la isla de manos del general de brigada Mario Benjamín Méndez. Y él dice, y ellos dicen que llegaban en un estado en que ya iba a botar la toalla, que se aguantaba un poquito más, 10 minutos más, y llegaba esas fuerzas especiales y les apoyaba. UK se retiraba. Con Moore, indudablemente, vemos ser, ¿no? Lealtad, servicio, disciplina, empatía, aporte militar, condición física. Y vean las fuerzas de desembarco compuesta por la tercera brigada de Royal Marines, los aerotransportados, los SAS, etcétera, etcétera. Vean la quinta capacidad básica de liderazgo. No, perdón, el capítulo 5 de la doctrina de liderazgo. El capítulo 5 ¿de qué habla? Habla de la parte física, la condición física.
El arma secreta de las unidades élites. Constante entrenamiento físico. Y en el próximo estudio de caso que vamos a ver de los líderes estratégicos de las diferentes guerras del mundo, uno de los denominadores comunes, entre otros, es la parte física y la actividad física. Y vean el capítulo 5, el secreto, la fórmula de las unidades élites. Yo les digo, Royal, Fort Bragg, Green Beret, marcha, 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 armado, equipado. Aquí tuvieron que marchar 90 días con 150 libras, sin logística, porque los aviones fueron destruidos, helicópteros fueron destruidos, logística fue destruido. Tienen que entrenar tremendamente, si no, no. Por eso los Gurkhas son reclutados como mercenarios, porque son unos bajitos nomás tipo tabaleños, que cargan 200 libras. 200 libras ahí con una cosa que se ponen en la cabeza. Me acuerdo, yo me ponía eso cuando tenía que marchar una semana, 2 semanas con 150 libras, que era más mi peso. Yo pesaba ahí 130 y tenía que cargar 150. Pero la mochila llevaba todo el tiempo 80 libras. Unidad. Fórmula secreta de las unidades élites. Con los israelitas, armado y equipado. Camina, 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 camina. Curso de comandos. Camina con peso, combate con peso. La capacidad, hombre contra hombre. Guerra de Vietnam, capacidad para marchar, marchar. Entonces, aquí es importante, dentro del análisis de esto de aquí, la parte de la quinta capacidad básica. Lean el capítulo 5, lean presencia de líder. Acuérdense, presencia de líder. ¿Qué tenía presencia de líder? Porte militar, condición física, fe, autoestima y resiliencia. Una tremenda resiliencia. Por lo tanto, aquí hay que estresar la parte de la presencia con todo lo que esto significa. Y las 8 capacidades básicas, todas. Proudimo, liderar, el ejemplo, la comunicación, capacitarse continuamente, estudiar, leer, capacitar a otros todo el tiempo, durante la travesía, durante las etapas, durante la planificación. Y tiene que cumplir la misión. Entonces, el grupo de tarea 317 8.4, que estaba a órdenes de Woodward, en el grupo de desembarco Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, con el general Thompson. Moore permanecía al general Thompson. Gracias por la atención. La tarea formadora está especificada en el aula virtual. Escríbame, autoría propia, produzca, no me copie y pegue, el análisis de las condiciones más relevantes, de las cualidades, atributos del ser, carácter, presencia, intelecto, capacidades básicas, las más relevantes, 8 capacidades básicas de Margaret Thatcher, de Fieldhouse, Woodward, Thompson y podría ser Moore. De los 5 en 500 palabras. Esto está especificado en el aula virtual. Gracias, estimados alumnos. Resiliencia en estos momentos en que están ustedes en varias tareas.